repetirme, de no decir, yo no sé cuántas y cuántos de ustedes hacen el curso por primera vez o cuántos han estado ya en cursos anteriores, pero me parece que es mejor, por lo menos a mí me saldría mejor, en lugar de plantear un discurso armado, lo digo con absoluta sinceridad, pensar en voz alta con ustedes, es decir, tratar de transmitirles a ustedes los mismos pensamientos y las mismas preguntas que me acechan a mí en este momento. Porque obviamente vinculado con el tema que tiene que ver con lo internacional, con la región, porque si ustedes quieren también podemos hablar de otras cosas después en el intercambio. Pero nosotros estamos en un año electoral. Si estamos acá es porque nos reúne una determinada percepción de lo que está pasando, de la realidad, y un determinado lugar desde donde posicionarnos para ver esa realidad. Y sabemos que lo que está en juego electoralmente este año es crucial, porque una reafirmación del rumbo actual de la Argentina sería el fin de la Argentina como nación soberana, como Estado. Por lo tanto, hay que luchar para cambiarlo a través de la herramienta, en este caso y por los tiempos que estamos, la herramienta electoral. Yo adelanto que yo creo en las herramientas populares. Cuando se cumplen regularmente los mandatos electorales, la herramienta es electoral. Si el pueblo hubiera decidido otra cosa, sería otra cosa. Yo lo que pongo en el centro es lo popular, es lo profundamente democrático, no el método en el cual el pueblo se expresa y el pueblo hace lo posible por cambiar la historia. Pero los tiempos han dicho que estamos ante la inminencia de un proceso electoral. Y tenemos que hacer todo lo posible, desde luego, para ganar las elecciones, pero teniendo en cuenta que no hay una relación directa entre el malestar y el comportamiento electoral. Porque si hubiera una relación lineal, digamos, una traspolación lineal desde cómo es la situación de cada persona, sacando los grandes bancos y los monopolios que ostentan la propiedad de las empresas de servicios que están dolarizadas, es decir, los grupos que tienen atada su tasa de ganancia a la dolarización de la economía y al ingreso y a la fuga de capitales en dólares, sacando ese mínimo porcentaje de actores de la vida nacional, el resto, todos los sectores, los más grandes, los medianos, los más chiquitos, todos están peor. Y todos saben que están peor, y todos sienten que están peor, y todos reconocen que están peor, y por las proyecciones que marcan las encuestas, que ninguna de ellas difiere en eso, las perspectivas no son optimistas, al contrario, son pesimistas, y todos los indicadores caían. Es decir, si uno tuviera que trasladar esa sensación a lo electoral, la elección ya estaría ganada. Pero el problema es que el poder se ha encargado profesionalmente, muy eficazmente, de no trabajar únicamente sobre la situación material o económica de la población, sino trabajar sobre el campo de interpretación simbólico, emotivo,
Y es eso lo que pone en duda el resultado electoral. Eso es lo que no traslada automáticamente la preferencia del que sabe que está peor con votar a la fuerza política que también sabe que en algún momento muy reciente lo llevó a estar muchísimo mejor. Esto de estoy muy mal, pero de ella no me hablo. Entonces tenemos que trabajar sobre ese campo. Desde luego que yo no puedo transmitir, creo que nadie transmite mecánicamente un discurso. Yo lo que voy a tratar, lo que estoy tratando conmigo mismo, y por lo tanto lo voy a ensayar con ustedes, es de construir herramientas para tener un discurso que nos permita trabajar sobre ese campo, sobre ese campo que ha sido ganado por algo mucho más grande que la adhesión a una fuerza política, que ha sido ganado por una plataforma mucho más profunda y que tiene que ver con lo que está sucediendo en todo el mundo, que es el campo del odio, el campo del rechazo. Nosotros no estamos dando una batalla contra Macri, contra el macrismo. El macrismo, primero, yo creo que el macrismo está ya tan deteriorado que no tiene retorno. Creo sinceramente que no tiene retorno. Pero la duda es que no necesariamente el no retorno del macrismo implica el triunfo del campo nacional y popular, del proyecto nacional y popular. Porque el macrismo fue el emergente político circunstancial, digamos, el instrumento transmisor circunstancial de un proyecto político, de un proyecto de país. Entonces, lo importante es ver cómo vamos construyendo rápidamente las herramientas de un discurso, de un lenguaje y también de una actitud, porque no es solamente lo que se dice. Yo puedo decir lo mismo textualmente, puedo tener un texto y leerlo mirando a mi interlocutor por arriba del hombro. Y entonces, por más que le diga las mejores frases, no llego, porque lo que hago es crear resistencia, es transmitirle de mi parte un aire de superioridad. Lo digo con arrogancia, lo digo con prepotencia, lo digo como el preclaro. Yo tengo que invitar a una sociedad a la que la han intoxicado tanto, la han anestesiado tanto, que no le permiten reflexionar. Yo tengo que invitar a pensar. El verbo persuadir es un verbo que solemos utilizar en este caso. Pero alguien también lo podría tomar como yo te obligo o te insto a pensar como yo, ni siquiera. Con algunos ni siquiera. Te invito a pensar, te invito a dudar, te invito a cuestionarte. Y construir un discurso donde tengamos la flexibilidad, es decir, el mensaje, el proyecto es uno solo. Y si ustedes me conocen, y si no me conocen, lo podemos revelar a lo largo del diálogo. Yo tengo un discurso, pero porque estoy convencido, ideológicamente, muy duro en términos de lo que hay que hacer. De lo que hay que hacer. Yo estoy convencido que nosotros tenemos que recuperar para el Estado las empresas de servicios, que nosotros tenemos que poner nuevamente un estricto control para la fuga de capitales, que tenemos que trabajar fuertemente para la reforma conjunta del sistema de justicia. Que esta deuda, más allá de que lo hagamos alarde de lo que vamos a hacer, pero que esta deuda es imposible de pagar en los términos de vencimiento como fue contraída. Así que no tengan duda de cuál es el núcleo de mi discurso.
Pero tenemos que encontrar como tarea militante la manera de que ese mensaje, que no cambia según el interlocutor, sea dicho de una forma diferente según el interlocutor. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, y cuando recorro la provincia de Buenos Aires tengo que ir a un barrio humilde del partido de La Matanza, donde el problema de esa familia es que no tiene medicamentos, que le cortaron la merienda al nene, a la nena que va al colegio, o que al hombre o a la mujer de la casa la acaban de despedir de la fábrica. Ahora, si voy a un distrito rural, también se ve la crisis, pero se recibe de manera distinta, porque seguramente ahí hay un comerciante que vive de la renta agropecuaria, que ha disminuido su venta, pero que no tiene la misma angustia del otro lado. Entonces tengo que ver cómo ese mismo mensaje lo voy adaptando a la capacidad de llegar al interlocutor. En algunos casos, recurriendo a esta invitación a pensar. En algunos casos, a mí hasta me ha tocado con humor, cuando me dicen, sí, pero ¿y vos en este momento con qué sector político estás? Bueno, yo soy parte de los que nos robamos los 2 PBI, y una parte de esa la tengo enterrada en el jardín de mi casa, y resulta que estoy cargando la SUBE para subir al tren. Es decir, robé el PBI, tengo una parte enterrada para tomar el tren porque no puedo pagar el peaje ni la nafta. Entonces apelo a lo que voy de acuerdo con las circunstancias. Eso también es una tarea militante. Ahora, entrando ya más en contenidos, creo que estamos luchando contra, digamos, estamos luchando por volver a instalar electoralmente en la Argentina, porque es un año electoral, pero para tener un resultado electoral hay que trabajar sobre el sentido común. El otro día en el Congreso de Filosofía, Álvaro García Linera termina con un concepto que es una de las paradojas de Gramsci, ¿no? Decía, para tomar el poder tengo que trabajar sobre el sentido común, pero para consolidar el sentido común tengo que ganar el poder. Es una paradoja, es un ida y vuelta entre el trabajo político y el trabajo cultural. Tengo que trabajar en la cultura para obtener resultados políticos y tengo que ostentar y desarrollar el poder político para poder consolidar el cambio en la cultura. No son contradictorios, ni siquiera son sucesivos. Se van alternando y se van retroalimentando paralelamente los dos conceptos. Entonces, la escala de valores que nosotros propiciamos es contraria no a lo que está haciendo Macri, sino a la tendencia mundial. Está sucediendo en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ha ganado la batalla temporalmente, no definitivamente, la lógica del capital financiero globalizado. Es decir, el afán de ganancia, el afán de reproducción, el afán de riqueza, de concentración, de multiplicación de esa ganancia, a como dé lugar. Porque es la única manera en que el sistema se sostiene, sin ningún reparo desde el punto de vista ético, desde el punto de vista social, sin ningún otro valor que no sea fijar en la reproducción de la ganancia económica. Y eso no solamente ha teñido las relaciones económicas, sino que ha tenido las relaciones interpersonales. Actuamos en las cosas personales, en los vínculos personales, actuamos desde la lógica de la ganancia, de la lógica de la renta, de la conveniencia.
de transferir responsabilidades, de eludir, de no hacernos cargo. Todo eso tiene que ver con el traspaso de la lógica del capital financiero, del mundo de la economía, al mundo de las relaciones interpersonales. Por eso ese gran conglomerado que nos ha ganado de mano, que se llama GAFA, que gobierna el mundo, Google, Amazon, Facebook, Apple. No, pero es que es así. Ha trascendido de tal manera las fronteras interestatales, la capacidad de regulación, los espacios y los vínculos conocidos tradicionalmente, que no hay forma de regularlos. Por ahora, que no hemos encontrado, la política no ha encontrado una manera de regular esos servicios que han entrado en la cabeza y en el corazón y en el alma de todos y de todas, y especialmente de los más chicos, porque se han educado ya con esas características. Y el poder ha sido lo suficientemente inteligente y eficaz, y además ha tenido los recursos económicos y el profesionalismo como para manejar esas redes de tal manera que nos inculquen esos valores y nos inculquen esa manera de reaccionar. Es decir, hoy en el mundo hay mucho más propensión que frente a un hecho, hay más propensión a odiar que a comprender. Hay más propensión a reaccionar a un ataque o a contraatacar que a reflexionar. A reaccionar sobre los efectos que analizar las causas. Pero eso se da en todo, no en lo económico únicamente, y no pasa en la Argentina únicamente. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando desde años esta cuestión de que el capital, digamos, si uno le pide una definición a alguien sobre el capital globalizado, es probable que no la pueda dar técnicamente, pero sí tiene la sensación que no tiene patria, sí tiene la sensación que viene de afuera, que es una ola global que no responde a un Estado. Desde luego que hay estados más poderosos en capital que en otros, pero ya no responde únicamente a un Estado. Entonces lo ve como un mal internacional, entonces reacciona contra lo internacional. ¿Cómo se reacciona contra lo internacional? Con el nacionalismo, con la xenofobia, no con el nacionalismo defensivo. Nosotros defendemos la idea de nación, la idea de soberanía, la idea de patria, pero lo hacemos desde el punto de vista del anticolonialismo, el nacionalismo defensivo, no el nacionalismo que odia al que es diferente. Y tampoco es un nacionalismo a secas, porque la xenofobia, el odio contra el inmigrante, no es contra cualquier inmigrante, ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Nos vamos a ofender porque venga un empresario belga. Nos vamos a ofender y nos vamos a preocupar y vamos a tener temor que venga un obrero de la construcción paraguayo o boliviano a sacarle el trabajo a los argentinos. Es decir, es la xenofobia contra el inmigrante pobre, la aporofobia, dijera, creo que Cecilia Medina, no recuerdo cómo se llama la autora del libro. Lo tengo anotado por ahí. Entonces, hay un odio también, claro, por supuesto, el porte físico, la estatura, la tez, desde luego. Hay toda una estética de la xenofobia, del racismo. Pero por eso se ha instalado en Europa esto. Es decir, es increíble porque también es paradójico. Fíjense, han tenido la tendencia, han utilizado permanentemente la tendencia a debilitar, a destruir, a fragmentar las estructuras sindicales. Al fragmentar las estructuras sindicales, ¿cómo se lo ha hecho?
de mil maneras, terciarizando, privatizando las empresas, destruyéndolas y también tentando a la corrupción. Lo mismo que en la política. Lo mismo que en la política. Entonces, debilitan la estructura sindical, debilitan la estructura política. Entonces, el dirigente sindical no puede resolver el problema del trabajador. ¿Qué hace el trabajador? En lugar de reforzar la idea de la fuerza sindical, lo cuestiona la legitimidad del dirigente. Entonces, una paradoja. Crean el mal, debilitan la estructura, convierten la estructura de débil en ineficiente, y como es ineficiente la odio y la rechazo. Y lo mismo pasa con la política. Es decir, consiguieron que la política desregule la actividad financiera. La actividad financiera causa los males que causa. ¿A quién se culpa? A la política que no la pudo regular. Entonces, estamos en un momento donde la lucha es mucho más profunda que por un resultado electoral contra una fuerza política. Estamos discutiendo cambios de paradigma muy profundos, regresar a paradigmas, a modos de organización de la sociedad, a modos de percepción del mundo, a un sistema de valores éticos diferentes. Nuestra lucha para volver al gobierno tiene que ver con estas cosas. Porque si no fuera por estas cosas no tendría sentido volver al gobierno. Porque quedaríamos prisioneros de ese universo que domina y llegaríamos para hacer lo mismo. Llegar para cambiar significa cambiar estos paradigmas. Ahora sí, entrando un poquito en lo más concreto de cómo veo en dos palabras la situación del mundo. Es decir, cómo bueno, otra herramienta, ¿no? Primero, ustedes vieron que últimamente hasta los periodistas que hasta ayer los defendían, hoy los atacan. Bueno, entonces uno dice, por supuesto que por un lado le da bronca, por otro lado dice, bueno, si hasta ayer le creían a esta gente y hoy les dice lo contrario, probablemente le crean que las cosas ahora son como le dicen ahora. Pero ¿cuál es el problema que hay ahí? ¿Cuál es la trampa que creo que hay detrás de eso? Es decir, es mejor que un periodista que hasta ayer le mentía a la gente y le decía que estaba bien cuando estaba mal, hoy le reconozca que está mal. Es mejor. Pero cuando no, porque es otra de las herramientas que tiene el poder, que es disociar el acontecimiento de la causalidad política. Porque si yo hasta ayer estuve diciendo que esto era bueno y hoy digo que es malo, pero no lo analizo desde el punto de vista de cuál es el modelo político, cuáles son las causas políticas, cuáles fueron las razones económicas, cuál fue el proceso que llevó a ese deterioro, primero, se contribuye a sostener el adormecimiento de la población, que cree en impactos pero que no relaciona, que no asocia, que no reflexiona y que por lo tanto no identifica con causas políticas y con modelos políticos, sino que sigue actuando a partir del impacto emocional. Y la otra cuestión es que si lo hace pasar de la bonanza a la crisis, lo que va a pedir inmediatamente esa población que se siente impactada y choqueada por la crisis, esto lo dice Naomi Klein en la doctrina del shock, es orden. Pero el orden no está asociado con reordenar la economía, con volver a los valores normales de la economía, que sería nuestra perspectiva del orden, sino con el orden de la mano dura, con el orden de la salvación inmediata, con el orden de la salvación casi mística. Por eso es peligroso ese cambio de humor tan intempestivo, tan abrupto, tan drástico de determinados periodistas que hasta ayer los mataban. ¿Por qué? Porque detrás de eso, ¿qué es lo que hay? No es pensemos cuándo estuvimos mejor, es intentemos una variante del mismo modelo. Es decir, hagamos decaer a Macri para poder crear la otra salida que es igualmente oligárquica, pero que no tiene el desgaste del macrismo. Pero redondeamos y después
y después dialogamos. Ahora, ¿cómo veo la situación internacional? Así enganchamos con lo que seguramente va a hablar Telma después cuando llegue. Yo creo que hoy el mundo ha recobrado la situación mundial, vuelve a tener elementos de la Guerra Fría, elementos de disputa geopolítica entre dos grandes polos. No estoy diciendo que se reedite la lucha del bloque socialista con el bloque capitalista, no estoy diciendo eso, no lo estoy traspolando mecánicamente. Digo que cuando cae el muro, cuando se desintegra la Unión Soviética, el mundo se convierte en unipolar y ahí no había disputa por la hegemonía, había la sensación de que un solo polo iba a reordenar la organización del mundo, de la humanidad. Hoy no. ¿Por qué? Porque ese proceso de la globalización tuvo tantas crisis, fue tan terrible, por ejemplo, en América Latina, que generó salidas nacionales y populares, generó gobiernos de izquierda, convirtió a América Latina en un nuevo polo de poder a principios de este siglo. Porque generó un deterioro muy grande en la situación de Europa, porque Rusia se recuperó el espíritu histórico de esa idiosincrasia del pueblo ruso, que es el país más extenso del planeta, que es el primer productor de energía, que tiene recursos naturales y que tuvo históricamente vocación de incidir, en algunos casos más imperial, en otros casos menos imperial, pero siempre de incidir. No pudo tolerar que el capitalismo le metiera gobiernos, le metiera capitales, le gobernara todo. No lo pudo tolerar. Y recupera con el liderazgo de Putin, a principios de este siglo, un lugar preeminente en la disputa geopolítica mundial. Y el otro gran actor, China. Entonces, en términos geopolíticos, el mundo hoy se divide entre un eje todos cuyos indicadores están en deterioro, en decadencia. Esto es objetivo: los niveles de crecimiento, la inestabilidad interna, los conflictos entre sus distintos agentes, ¿no? Como las discusiones entre Macron y Trump, las discusiones entre Trump y Canadá, el papel de los distintos aliados, todo en deterioro, que es el eje del Atlántico Norte, que gobernó desde la modernidad posfeudal en adelante el mundo occidental y prácticamente todo el mundo económico. Y del otro lado el eje eurasiático, todos cuyos indicadores, contrariamente al anterior, están en ascenso. Todos los indicadores de crecimiento, la expansión comercial, la tasa de inversión en todas las regiones del mundo, la fabricación de trenes de alta velocidad, las nuevas tecnologías, los nuevos materiales, todo, en todo el bloque eurasiático está en ascenso. Tal es así que actores que hasta hace muy poco tiempo eran aliados del mundo occidental, ejemplo Turquía, ejemplo la India, se están acercando a la propuesta de la ruta y el cinturón de la seda, que es como se llama ese proyecto geopolítico del eje China-Rusia para extenderse hacia Europa, hacia el África y también para poner en disputa América Latina. Alguno me podría decir, y esto es una buena pregunta, yo tengo una hipótesis, tengo una mirada, pero puede ser absolutamente opinable y reprochable. Alguno podría decir, bueno, pero vamos a salir de un imperio, de las garras de un imperio para caer en las garras de otro. Yo tengo mis matices con eso. Y trato de expresarlo de la siguiente forma. ¿Por qué? Porque esta es la situación a nivel geopolítico. Pero el otro eje que divide al mundo en este momento es en términos de modelos de gobernanza. ¿Entre quién? Entre el gobierno de las corporaciones y el gobierno de los estados. Está en disputa la concepción misma del Estado Nacional. La concepción misma de si es la política la que tiene que mantener el poder
para regular las corporaciones, o si las corporaciones que tienen más poder económico que la política, que tienen más liderazgo tecnológico que la política, se tienen que sacar de encima definitivamente a la política y ser ellas las que directamente gobiernen el mundo. Eso es lo que está en disputa también. Y lo puedo explicar por 1000 maneras distintas. Desde el campo educativo, desde el campo empresario, desde el campo del arte, de la cultura, de la salud, de los alimentos, en todos los niveles. Ahora, cuando tengo que relacionar un eje de disputa con el otro, es decir, el eje del Atlántico Norte y el Eurasiático, el gobierno de las corporaciones y del capital financiero globalizado o de los estados, veo una relación mucho más estrecha entre este eje eurasiático y el papel del Estado, y relaciono el eje del Atlántico Norte con el gobierno de las corporaciones. ¿Pero por qué? Pongo 3 ejemplos. Primero, las votaciones en Naciones Unidas. Cuando en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, hubo que defender a Siria, lo defendió este eje. Hubo que defender la soberanía en investigación nuclear de Irán, lo defendió este eje. Cuando hubo que reconocer al Estado palestino contra la colonización de los asentamientos israelíes y contra la violencia israelí, del Estado de Israel, no vean en esto ni una pizca de antisemitismo, está de más que lo digan. Lo hicieron estos países. Y cuando hubo que bancar la no intervención militar en Venezuela, la hicieron estos países. Entonces, del otro lado el complejo militar industrial, para seguir controlando los recursos y para seguir comerciando las armas. Se retiran del acuerdo con Irán, se retiran del pacto ambiental, ponen la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, bombardean Siria, amenazan Corea y amenazan Venezuela. Y de este otro lado, el eje diciendo no. Por lo tanto, creo que hay una posición muy concreta en los organismos internacionales en favor de las soberanías estatales. Los acuerdos comerciales, los acuerdos de inversión, no son del mismo signo expansionista, interventor, como lo son los acuerdos con el Fondo Monetario, con los organismos del sistema del capital globalizado. Pero voy a poner otros 2 ejemplos que tienen que ver con lo cultural, porque yo creo que la globalización ha sido otra de las trampas culturales, otra de las trampas intelectuales a las que hemos sido sometidos en todos estos años. Pues yo cuando le pregunto a mis alumnos, digo, la palabra globalización, ¿qué les inspira? ¿Les inspira totalidad o les inspira fragmentación? No, globalización, global, en todo, la aldea de todos, una sola casa, inspira globalidad. ¿Por qué? Por la cuestión tecnológica, por la sociedad digital, porque puedo sacar una foto escalando el Everest y mandársela a mi novia que está en el otro lado del planeta. O porque puedo hacer así y transferir recursos de una bolsa de valores a otra. Perfecto. Pero esa globalidad tecnológica hoy es disfrutada por 1/5 parte de la humanidad. El resto no puede acceder a ello. Quiere decir que bajo la lógica que inspira la globalidad, se creó uno de los modelos más fragmentados en toda la historia de la humanidad. Con muchas trampas, con muchas contradicciones, ¿no? Con un pibe yuppie que es el héroe del individualismo, pero que tiene un tatuaje del Che Guevara. O turismo VIP para visitar el Taj Mahal, ¿no? O una sueca rubia con la piel blanca y un africano, pero los 2 comiendo un Big Mac en McDonald's. Digo, las contradicciones, las trampas de la globalización, ¿no? Bajo la esfera de la totalidad, la fragmentación. Pero una de las cosas que sí trajo, gracias a la tecnología, es el contacto con culturas. Es decir, es romper el cerco de la cultura occidental, de la modernidad eurocéntrica, de la modernidad anglosajona. Y entonces nosotros indagamos en los pueblos originarios.
y surgió África, con toda la cultura que pone en peligro a la pureza de la raza europea, entre comillas raza, y fundamentalmente el contacto con las culturas orientales. Y milenios, culturas milenarias, donde se mezclan las leyes del taoísmo con las enseñanzas de Confucio, con Buda, con el hinduismo, dan como resultado una concepción, una percepción de la manera de organizar el mundo que es distinta del modelo occidental cartesiano que nosotros heredamos de la cultura grecorromana, eurocéntrica, que después colonizó a sangre y fuego la cultura originaria de América. Y gracias a esa cultura, por ejemplo, voy a poner 2 ejemplos finales y termino. Gracias a esa cultura, vamos a poner un país capitalista. En la década de los 70, así como en los 90 existió el Consenso de Washington, en los 70 existía un organismo que reunía políticos, empresarios, académicos, de los 3 grandes centros del capitalismo mundial, que eran los Estados Unidos, lo digo para ustedes, Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. Los 3 grandes centros del capitalismo es lo que llamaba la Comisión Trilateral. Y a cada uno, si bien los Estados Unidos era el primus inter pares, pero a cada uno le tocaba un área de influencia. Estados Unidos el hemisferio americano, a Europa el África y a Japón la costa este de Asia, la península indochina. Cuando uno ve la relación entre el capitalismo norteamericano y la explotación en América, los estragos que el capitalismo europeo causó en África y los compara con cómo se relacionó el capitalismo japonés con el desarrollo sucesivo de los distintos países de la península indochina, da como resultado Corea, Tailandia, Singapur, el propio Taiwán, el mismo Vietnam, y todos los países de la península indochina. Cuando estos ya les parecía obsoleto fabricar electrodomésticos porque tenían que fabricar minicomponentes, estos otros fabricaban los electrodomésticos. Cuando estos fueron a los microconductores y a los microchips y a los conductores rápidos, estos fueron a los minicomponentes y estos fueron a los electrodomésticos. La teoría de los gansos voladores, salen en bandada, pero salen todos. Distinto, ¿por qué? Por la cultura de cómo se organizaba la sociedad, distinta. Pero además voy a poner un último ejemplo que tiene que ver con China. Ustedes vieron que es bastante común decir que la robotización de la tecnología y de la producción va a llevar necesaria e imprescindiblemente a la precarización laboral y a la pérdida de puestos de trabajo. Yo les doy mi opinión, que también puede ser cuestionable. Yo creo que la precarización del trabajo es un problema político e ideológico, no es tecnológico. Creo que el mundo en un determinado estadio del desarrollo capitalista fijó una jornada laboral de 8 horas porque era el punto de equilibrio entre el soporte de los trabajadores, su capacidad de consumo y la acumulación de plusvalía del mundo empresario. Pero si hay un nuevo estadio tecnológico que dice que la misma producción, en lugar de 8 horas, la puedo conseguir con 2 horas de trabajo, la jornada laboral debería ser de 2 horas de trabajo. ¿A dónde está escrito que el ser humano tiene que trabajar 8, que además no trabaja 8? Porque hay algunos que no trabajan nada y otros que trabajan toda la vida. Porque el mundo está dividido entre desocupados y sobreexplotados, entre hambrientos y obesos, gracias a toda esta lógica del capital financiero que el único objetivo que tiene es la reproducción de la ganancia. Entonces, digo, si mañana hay que rediscutir cuál es la jornada laboral, habrá que hacerlo en los términos de la ecuación tecnológica del actual estadio del capitalismo, y eso es lo que fijará la jornada laboral. Pero no hay por qué precarizar el trabajo por un avance tecnológico. Pero además porque hay un ejemplo en el mundo. Porque China
en este momento tiene un tren que se llama el maglev, es decir, elevación magnética, que no toca la superficie y anda a más de 400 kilómetros por hora. ¿Para qué? Para conectar los centros de trabajo con los centros urbanos en 20 minutos, porque no pueden seguir contaminando como están, ni concentrando como están. Es decir, a nivel tecnológico, la más alta del mundo, no hay un desocupado, tiene 1.400 millones de habitantes. No es un problema tecnológico la desocupación, es un problema político. Es diferente una percepción y además, porque si nosotros construimos un modelo de integración regional como deberíamos construirlo, nos vamos a erigir en un polo con mucho más capacidad de negociación contra cualquier intento imperialista, venga de donde venga, y nos tenemos que hacer fuertes en ese sentido. Y ahora sí termino. Bueno, ¿cómo actuar? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? La pregunta de Lenin. Bueno, eso lo podemos también dialogar después en términos más específicos. Yo creo que el desafío más grande de nosotros es luchar contra el rechazo. Es decir, el riesgo que nosotros tenemos es que tenemos el piso más alto de votos, pero que puesto a polarizar en una segunda vuelta, volvamos a tener más rechazo que apoyo. Y además porque es una trampa intelectual que están construyendo los encuestadores y los comunicadores. Es capaz de que nos termine gobernando, según ellos, es más factible que nos termine gobernando la Argentina una persona que tiene 8% de preferencia, pero como no tiene rechazo, entonces no es el que tiene más legitimidad, es el que tiene menos legitimidad. ¿Pero por qué? Porque construyen el escenario en términos de amor y rechazo, apoyo y rechazo. Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes y utilizar todo el instrumental que podamos para disputar el sentido y para conseguir bajar los niveles de rechazo. Y yo creo que miren, yo creo que la mejor manera de evitar los riesgos de perder en una segunda vuelta es ganar en primera vuelta. No tengo ninguna duda. Y hay que construir la mayoría para ganar en una primera vuelta, sin hacer ninguna concesión política ni ideológica. Ahora, creo que se está moviendo el escenario. ¿Cómo se está moviendo? Con la gente que ya se dio cuenta que le habían mentido. Me mintieron, me la creí, me mintieron. Y no hay que decirle que es un estúpido, no. Hay que decirle que todos nos podemos equivocar. Nos puede pasar, nos intoxicaron, nos comieron la cabeza, a mí me pasó lo mismo, a mí casi me pasa lo mismo. Bueno, hay que ver. Pero también decir que la mentira es una herramienta global, no es parcial. Es decir, no es que nos mintieron solo en lo económico. Para que nos creyéramos la mentira económica, nos tuvieron que mentir también en la cuestión del choreo. Es decir, para que nos creamos que ellos iban a ser capaces de hacer todo esto y no nos diéramos cuenta, nos tuvimos que creer también que el gobierno anterior era corrupto y había robado un PBI. Entonces, si nos corremos de esta mentira, nos empezamos a correr parcialmente de la otra. Hay que trabajar en eso, hay que trabajar del rechazo total, del odio total al odio parcial, aunque les parezca mentira. Y para ser realistas, no trabajar, no pescar en la pecera, no trabajar sobre lo propio. Lo propio ya está, es inamovible. Hay que trabajar sobre lo fluctuante, hay que trabajar para reconquistar, para recuperar mayoría, pasar del odio total al odio parcial. Del odio parcial a la duda. ¿Pero habrá sido así? ¿Pero no me habrán mentido también en esto? No, seguramente que si me mintieron en esto es porque esto tampoco era verdad. Pensalo. ¿Qué te robó a vos? Si lo único que hizo fue darte. ¿No será que nos metieron el perro? Entonces, del odio total al odio parcial, a la duda, de la duda a la aceptación. Es decir, cuando una franja se va moviendo para acá, la otra se empieza a mover al estadio anterior.
Y así, hay una que es inamovible. El que es núcleo duro, eso no se movió nunca, jamás en la historia argentina, desde la colonia hasta acá. Eso no se va a mover. Hay que trabajar sobre lo otro para conseguir hegemonía. A este hay que reconquistarlo, al otro hay que someterlo, hay que gobernarlo, hay que derrotarlo históricamente, para construir un bloque histórico con efectos permanentes, no para que reproduzca el péndulo, para que consolide históricamente. Y se va moviendo. Y de la duda a la aceptación, a decir, no la quiero, la verdad no la quiero, no me gusta, me resulta antipática, habla mucho, se viste con marcas demasiado caras, lo que quieran. Pero tengo que reconocer que era preferible discutir el impuesto a las ganancias de los altos salarios y no que todos los días cierra una empresa y deja 500, 1000 o 200 o lo que sea de trabajadores. Ir corriendo el escenario. Y yo creo que no es tan... A ver, y lo último que digo, estamos como ganados por cierto pesimismo también, por cierta duda. Y ahora, cuando uno empieza a ver este odio total, es un odio de clase que está arraigado en una franja de la sociedad. No es pequeña, pero tampoco es determinante. Yo creo que en el primer lugar, en el lugar donde más se mueve eso, es en las jóvenes y en los jóvenes. Y no lo digo demagógicamente, lo digo por la experiencia que tengo de mis 3 hijos y 2 hijas, un hijo, feministas, los 3, que permanentemente me dicen, mira papá, con toda esta cuestión de la lucha de género, que empezó contra la violencia, contra el acoso, contra el femicidio, que siguió por el aborto, que ahora es la lucha contra el patriarcado. Muchos compañeras y compañeros de colegio, de facultad, que venían de clase media y que por lo tanto seguían a pie juntilla lo que le decían en la casa, hoy se están dando cuenta de las formas ocultas de poder que hay detrás del patriarcado, que hay adentro del patriarcado. Y cuando uno se da cuenta que hay formas ocultas de poder en un ámbito como ese, inmediatamente las traslada al ámbito de la política económica, de la política simbólica, de la política mediática. Es decir, son los más propensos a darse cuenta de las maneras ocultas que tiene de operar el poder. ¿Gracias a qué? A la lucha de género. Porque cuando uno lucha por la igualdad, no lucha por una igualdad sí y otra no. Lucha por la igualdad de género, de clase y en todos los niveles. Entonces, la lucha contra esas formas ocultas de la opresión que se dan al patriarcado se trasladan por un mecanismo lógico, automático, hacia el resto de los campos de análisis, aunque no sean demasiado sofisticados, que hace el votante común. Entonces, los jóvenes son un campo muy propicio. Ahora, el humilde, el que está en una situación de extrema pobreza, ese tampoco odia. A esa familia también le comieron la cabeza, pero no odia. No tiene odio de clase. Si mañana ve una esperanza, se aferra a la esperanza. El trabajador, que lo convencieron también, cada charla que doy, hay veces dirigentes sindicales dicen, sí, yo soy un sindicato metalmecánico, el otro día estuve con el Mata de Zárate. Dice, los laburantes de Zárate, de la Toyota, votaron a Macri, porque lo convencieron del tema. Pero ese trabajador no es profundamente gorila, no es profundamente odiador. Ahí se trabaja también. Entonces, el joven, el humilde, el trabajador, esos son los campos determinantes. Por lo tanto, no soy pesimista. Lo que sí es cierto es que ellos, al trabajar, el malestar no es solamente una consecuencia del neoliberalismo, es una técnica del neoliberalismo. El neoliberalismo crea el malestar porque el malestar genera un mecanismo para percibir la realidad cortoplacista, agresivo, individualista. Entonces hay que recuperar el valor de lo colectivo, recuperar el concepto de masa.
el concepto de pueblo, dijera Cristina en sus últimos discursos. Bueno, yo tenía sobre este tema del concepto de masa, porque el poder utiliza la masa solamente como mercancía, solamente, es decir, a partir de qué, de dominarla con los algoritmos de los grandes servidores, que hablábamos hoy, los grandes servidores. Pero después lo fragmenta, lo individualiza, va a la preferencia particular, va al interés del grupo, y nosotros tenemos que recuperar al pueblo como sujeto colectivo. Esa es la lucha más difícil, porque hay una tendencia mundial a la fragmentación, hay una tendencia universal al individualismo. Y si nosotros queremos ganar una elección, tenemos que penetrar en el sentido común. Y el sentido común lo están operando para otra cosa. Por eso es difícil la lucha, es profunda. Y no hay que plantear solamente logros materiales, hay que saber entrar de 1000 otras maneras. Esas 1000 otras maneras de entrar en nuestro interlocutor son lo que nosotros creemos que tenemos que aportar a lo largo de este curso, cada uno con una mirada diferente, sobre temas diferentes, sobre experiencias diferentes, pero que todas concluyan en que el 10 de diciembre vuelva a asumir Cristina la presidencia de la República.